Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuidatips Salud y Bienestar. En esta oportunidad estaremos hablando brevemente de algunas medidas que podemos tener en cuenta para prevenir la resistencia a los antibióticos y los mecanismos por los que esta resistencia se produce. Sin más que añadir de momento, vamos a la intro y comenzamos. El desarrollo de los antibióticos constituyó un hito en la historia de la humanidad, al permitir el tratamiento de enfermedades infecciosas que en otro tiempo eran irremediablemente mortales. Lamentablemente, en los últimos años hemos sido testigos del incremento de bacterias resistentes a los antibióticos debido al uso y al abuso. Un antibiótico actúa regulando el crecimiento de la población microbiana al inhibir o erradicar el agente causante de la infección con la ayuda del sistema inmune. Cuando este tipo de medicamentos se usa de un modo indiscriminado, se favorece la aparición de resistencia bacteriana, el incremento en el riesgo de coinfección o sobreinfección por gérmenes multiresistentes y el aumento de efectos secundarios, en ocasiones tóxicos, más si su uso no estaba indicado, llevando a que el cuerpo se vuelva más vulnerable a las enfermedades, ya que el tratamiento sea cada vez más difícil. ¿Cuáles son los mecanismos por los que se transmite la resistencia a los antibióticos? En animales se desarrolla resistencia cuando son tratados con antibióticos. Los residuos de estos permanecen en la carne o en los cultivos y agua que han estado en contacto con sus excrementos. Cuando estos productos son consumidos por los humanos, las bacterias resistentes se van a alojar en el sistema digestivo. En humanos se desarrolla resistencia cuando son tratados con antibióticos y se presentan situaciones como que se suspende el tratamiento antes de tiempo, no hay indicación para recibirlo o el medicamento no ofrece cubrimiento para ese tipo de infección. Y a nivel hospitalario, por contacto con material contaminado o con pacientes portadores de bacterias resistentes. ¿Cómo puedes prevenir la resistencia a antibióticos? La mejor forma de prevenir infecciones es lavándose las manos regularmente, en especial si estás en contacto con enfermos, y practicando una buena higiene de alimentos. Siempre está atento a cumplir el calendario de vacunas en los niños y en los adultos. Usa solo antibióticos prescritos por un profesional de salud certificado. No todas las infecciones son iguales, así como cada persona es diferente, por lo que le sirve a uno no necesariamente le sirve a los demás. Por eso nunca compartas antibióticos con otros y no utilices antibióticos que sobraron de infecciones previas. Ten presente que existen condiciones que no deben tratarse con antibióticos, como el caso de los resfriados y la gripe. La mayoría de veces estas enfermedades son causadas por virus en los que los antibióticos no tienen efecto. Una vez que te han formulado un antibiótico, es importante que cumplas con la totalidad de días que te han prescrito de tratamiento. Independientemente de que te sientas bien, en el organismo puede existir una que otra bacteria sin erradicar que prolongará la infección. Si has recibido antibióticos recientemente y sospechas la presencia de una infección, es importante que le comentes a tu médico el tratamiento que recibiste. Así él podrá evaluar otras alternativas. Pide información acerca de los efectos adversos que puedes experimentar al recibir tratamiento antibiótico y si existe interacción con otros medicamentos que estés usando. Por último, esta recomendación va para todos los medicamentos que tienes en casa. Acostúmbrate a revisar mínimo cada 6 meses el botiquín donde los almacenas. Desecha los que están vencidos y aquellos en los que por el deterioro del empaque no permitan tener claro si están o no vigentes. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.